temblando, pero subimos. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque nos permite llegar hasta su casa cada vez que en nuestros corazones hay disposición. Y quiero felicitarlos porque todos los que estamos aquí somos unos valientes. Amén. A pesar del frío que hacía, que no estamos acostumbrados a este clima, aquí estamos. Porque sabemos que aquí es donde necesitamos estar. Amén. Y yo quiero que usted se ponga allí sobre sus pies, tome su Biblia y vaya al libro de Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Y mientras usted lo busca, yo voy enviando un cordial saludo a todas las iglesias que están bajo la cobertura de Cristo Reina, desde Cuba, México, Guatemala y República Dominicana. Dios bendiga su vida, a los pastores y a su hermosa congregación. Amén. Y me pueden confirmar con un fuerte amén cuando lo tenga. Eclesiastés 3. Amén. Y dice el versículo 1, que es solamente el que vamos a leer. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a leerlo todo junto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Oremos. Gracias, Jesús, por este maravilloso día que tú nos has regalado. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia se puede sentir una vez más en este lugar y sabemos que tú estás aquí, Padre. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que nos deje entendimiento y sabiduría para poder entender con exactitud la palabra tuya, Padre, que es la que nos hace cambiar y entrar en una nueva dimensión. A ti damos la gloria, Jesús, porque sabemos que todo el honor es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Y esta mañana he titulado este sermón Una nueva temporada. ¿Usted me escuchó, iglesia? Una nueva temporada. Y yo quiero que tú se lo digas al hermano que tú tienes a tu lado. Una nueva temporada. Una nueva temporada. No quiero que se te olvide ese título. Una nueva temporada. Amén. Y la vida está llena de contraste, de matices, y pasamos por muchos momentos en nuestras vidas a medida en que vamos avanzando. Y existen temporadas como el clima, que aparece la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En el deporte también existen temporadas, con los juegos, el fútbol, el béisbol, amén. Y en la moda también tenemos temporadas, que si los zapatos con los tacones cuadrados, que si el jean acampanado o corte tubo, que si un color completo, los estampados, amén. Pero también en nuestra vida también ocurren temporadas. Pasamos por temporadas y en cada una de esas temporadas se aprende. ¿Está conmigo? Aprendemos. Y la manera para poder lidiar cada una de estas temporadas que llegan a nuestras vidas es que tenemos que estar anclados a Dios, anclados al que no cambia su esencia. Y Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, iglesia, es el único que no cambia. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar anclados a Dios porque no cambia. Su esencia siempre permanece y es la misma. Lo que quiero decirte es
que hay momentos de dar cierres a muchas temporadas y de dar comienzo a nuevas temporadas. ¿Me escuchó? Es importante dar cierre a muchas temporadas y comenzar a experimentar un cambio en nuevas temporadas. Quizás todo este año has estado en una temporada en que has dado todo de ti, en que has caminado la milla extra, como decimos, que Dios te ha hablado en diferentes maneras y todavía sigues allí. Todavía continúas sumergido allí. Es hora de que cambies, de que cierres esa temporada y empieces a experimentar una nueva temporada. Porque a lo mejor en esa temporada en la que estás ahora te encuentras cómodo, te encuentras ya acostumbrado a estar allí, lo ves como algo normal, amén, pero no es el propósito, porque es algo bien diferente, amén. Y cerrar temporadas, terminar, es comenzar algo nuevo. Quizás a veces cuesta trabajo salir de allí porque somos humanos y lo pensamos y lo volvemos a pensar, pero si ya Dios te dice, cierra esa temporada, es hora de moverse, de hacer algo nuevo. Y a veces nos ponemos hasta venda en los ojos porque no queremos ver. No sé si a usted le pasa, a mí a veces me ha pasado. Amén. Y es hora de quitar ya esas vendas, iglesia, y comenzar con una nueva temporada. Y qué mejor para comenzar el 23 de esa manera. No es lo mismo, escuche bien, estar en una temporada a saber que llegó tu hora. No es lo mismo, iglesia, sembrar que recoger. No es lo mismo caminar en lo seco que en lo mojado. ¿Me está escuchando, iglesia? Si tú te atreves a creer, te digo que llegó la hora de tu cosecha. Llegó la hora de tu bendición. Llegó la hora de recoger lo que tú esperas. Llegó la nueva temporada de peticiones contestadas. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de qué es el tiempo, de qué es una temporada y un propósito. Son tres cosas muy diferentes. Tiempo, temporada y propósito. Y el tiempo me dice que es largura de días que se nos ha dado para vivir aquí en la tierra, que está dividido en pasado, en presente y en un futuro. Y cuando vivimos atrapados en el tiempo, escuche esto, se vive mecánico, aburrido y seco. Es importante, iglesia, planificar nuestro tiempo. Es importante invertir en nuestro tiempo en algo productivo. No que pasen los días por pasar. Y usted se va ahora a pensar desde que comenzó enero y hágase la pregunta, ¿qué he hecho yo en este año para Dios? Póngase a pensar, a lo mejor quizás es lo mismo, a lo mejor ha crecido un poquito. Quizás está allí en la misma temporada. Pero lo importante, iglesia, es salir y cerrar en donde estamos para comenzar una nueva temporada. Efesios, lo puede buscar 5, 15. Perdón, Efesios 5, sí, versículo 15 dice, ¿lo tienen? Mirad pues con diligencia
como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Pablo nos está describiendo cómo debemos caminar. Y es con entendimiento, iglesia. No es caminar por caminar. Tenemos que ser sabios. Todos sabemos que el caminar consiste en dar 2 pasos. Un pie delante y el otro detrás. Amén. Tenemos que estar, iglesia, despojados del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Tenemos que dejar todo atrás y comenzar una nueva temporada. Muchas veces andamos como necios, haciendo cosas que no tenemos que hacer. Amén. Teniendo la oportunidad de andar como sabio, como nos dice la palabra de Jesús. Y cada paso que tenemos que dar hay que meditarlo. Si estamos dando esos pasos, sea para bien o para mal. El necio conoce de Dios, pero iglesia no hace lo que Dios dice. El sabio conoce de Dios y hace lo que la palabra me está diciendo. Amén. ¿Quiere agradarle? ¿Quiere servirle? ¿Quiere ser obediente? Eso lo hace el sabio. El necio hace todo lo contrario. Temporada. Es la temporada. Cierto periodo de tiempo que está marcado por eventos especiales y sobrenaturales. Ya allí me está diciendo que ya no hay nada seco, porque es un tiempo que es especial y sobrenatural. Ya no está aburrido como el tiempo que expliqué hace un momento atrás. Hay algo especial, hay algo nuevo, hay algo que tú quieres experimentar, que tú quieres saber. Una de esas temporadas es cuando nacemos de nuevo. Aleluya. Entramos en una temporada donde ya el viejo hombre pasó y ahora somos una nueva criatura. Ya traemos el ADN de Jesucristo. Amén. Cargamos con el Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Y los propósitos son dados para hacerlo aquí en la tierra, no en el cielo. Si Dios te dio el propósito, es hora de que tú lo hagas aquí en la tierra. Allí en el cielo lo único que vamos a hacer es adorar a Dios y alabar a Dios. Ya no vamos a hacer más nada. Nuestro propósito tenemos que cumplirlo aquí en la tierra. Amén. ¿Y qué estás esperando, iglesia, para cumplir ese propósito que Dios te ha entregado ya en tus manos? Es tiempo de comenzar una nueva temporada. Ya no vamos a estar más dormidos, iglesia. Es hora de despertarnos, de abrir nuestros ojos para podernos entrar en esa temporada. ¿Cuántos quieren cambio? ¿Cuántos quieren avivamiento? Pero usted se ha puesto a pensar que no somos capaces de provocar nada de esto para que suceda. ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Que venga Jesucristo? No, si lo podemos hacer antes que Él venga. Amén. ¿Cuántos quieren ver cuando entren los enfermos por ahí sean sanados? Amén. Aleluya. Pero para eso tenemos que provocar. Amén. Los propósitos, recuerde que son dados por Dios para cumplirlo. Y todos tenemos esos propósitos. Porque cuando Dios nos creó, nos escogió del vientre de nuestras madres,
Ya veníamos con un propósito diseñado. No fue que el Señor dijo, déjame hacer A y en el camino le voy dando un propósito. No. Desde que Él te seleccionó, ya estás con un propósito. Amén. Hay un solo propósito, pero muchas temporadas. Entonces, el propósito es la intención original de Dios por lo cual tú fuiste creado. Y los propósitos de Dios los conocemos, iglesia, que es evangelizar, que es orar, que es servir, que es ayunar, que es ser obediente, que es glorificar a Dios. Conocemos el propósito de Dios y por qué no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? En otras palabras, vivir una vida de servicio a Dios y de obediencia. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. ¿Por qué no hacerlo, iglesia? Amén. Cuando hacemos los propósitos de Dios, estamos envueltos en ello. Y llegar al momento en el cual entonces entramos en esa temporada. ¿Me escuchó? Cuando hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos, entramos en esa temporada. Y allí en medio de esa temporada es donde vemos el cielo abierto y sucede lo sobrenatural. No sé si tú me estás entendiendo, iglesia. Cuando tú estás envuelto en las cosas de Dios de verdad, es allí donde sucede lo que queremos. Es allí donde sucede lo sobrenatural. Lo que no vemos es donde sucede en ese tiempo. Muchas veces dejamos pasar el tiempo, las temporadas y los propósitos porque no nos acomodamos, porque nos es mejor estar en la rutina a decir, aquí estoy, bien, me voy a acomodar porque creo que aquí me siento bien, me siento, me paro, miro, vengo el domingo a la iglesia, el miércoles, el viernes, nos reímos, murmuramos, chismeamos y lo mismo. ¿Qué hacemos, iglesia? Lo menos que hacemos es adorar a Dios, agradecerle por su bondad, por su amor hacia nosotros, nuestra familia, por la vida que nos ha dado. No hay idea a lo que Dios está haciendo o pueda hacer cuando no provocamos la temporada. Si juntos, iglesia, Cristo reina, nos atrevemos a provocar la temporada, sucede lo natural. Pero tenemos que dar ese paso, iglesia. Tenemos que avanzar. Y no solamente en la iglesia, también si nos atrevemos a creer en Dios para ver algo sobrenatural, puede pasar con tu familia, puede pasar en tu matrimonio, puede pasar con tus hijos en tu casa. Amén. Por eso es importante conocer y estar consciente de la temporada. ¿Qué hacer para entrar en una temporada? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Qué hacer para entrar en una temporada? Dejar el pasado atrás. Dejar el pasado atrás. ¿Alguna vez has intentado conducir un carro hacia adelante teniendo la palanca de retroceso atrás? Eso es imposible hacerlo. Eso es imposible hacerlo, pero muchas personas sí en esa condición. Es hora de que tú pongas
la palanca tuya en dirección hacia adelante. Ya no más retroceso, ya no más parada, iglesia. Es el tiempo de ir hacia adelante para poder comenzar una nueva temporada. ¿Cuántos anhelan una nueva temporada en sus vidas? ¿Cuántos anhelamos una nueva temporada aquí en la iglesia? Tenemos que trabajar esa temporada, iglesia. Hay que trabajar juntos para una nueva temporada. Y es posible si trabajamos juntos, porque Dios está dispuesto a hacer lo sobrenatural en esta iglesia, en cada uno de nosotros. Amén. Y así mismo puede suceder en nuestras vidas. No podemos esperar movernos hacia adelante. No podemos avanzar y entrar en una nueva temporada si todavía estamos recordando lo que hicimos ayer, lo que tenemos en el pasado, trayendo a nuestra memoria cosas que ya Jesús perdonó. No hay quien pueda vivir así, recordando el pasado o hacérselo recordar a otra persona. Amén. Y hay matrimonios en la casa de Dios que te sacan los trapitos al aire. ¿Te acuerdas cuando tú hacías esto y esto? Y a lo mejor fulanito ni se acuerda de eso, pero fulanita se lo trajo a la memoria. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y la prudente se olvida y perdona. Amén. Esa gaveta no se toca. Ya esa gaveta póngale 5 seguro y no la abra más, iglesia. Amén. Seguir recordando lo que ya pasó y el Señor ya nos perdonó. Eso no te deja avanzar. Eso te tiene ahí, paralizada, frenada. Y no te deja moverte. Porque estás ahí como un martillo. Ra, ra, ra. No hay que clavar más clavos. Amén. Tenemos que entrar en una nueva temporada, iglesia. Yo quiero que usted lo sienta también en su corazón para que este 23 sea diferente. Aleluya. Hay que soltar todo eso que nos impide enfocarnos en el presente. Soltar el pasado. Miren, denle la espalda. Ya lo que pasó, pasó. Comience con algo nuevo. Hay que cerrar capítulos. Aleluya. Hay que cerrar capítulos, historias y comenzar a escribir algo hermoso, algo lindo. Amén. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No te dice alguna ni 5, te dice todas. Cuando dejamos ir al pasado, el futuro comienza a verse claramente, comienza a verse de otra manera. Amén. Tu temporada durará dependiendo a tu madurez. Tu temporada durará dependiendo a la madurez que tú tengas. ¿Cuál fue el tiempo de Moisés? 40 años guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Amén. 40 años. ¿Cuál fue su temporada? Los milagros, las señales. Amén. ¿Convirtió su vara en qué? En una culebra. Las aguas del río se abrieron. Le dio un golpe a la piedra de Oreb e hizo que agua saliera de ella.
que el pueblo de Israel bebió hasta los tú puedes una temporada hermosa también. ¿Cuál fue el tiempo de Jesús? 30 años. Y su temporada 3 años y medio, pero fue suficiente para cambiar el mundo. Aleluya. Fue suficiente para cambiar la humanidad. Cuando tú entras en tu temporada, puedes cambiar. El llanto, la danza, la enfermedad. Mira cuántas cosas podemos hacer cuando somos capaces de entrar en una nueva temporada. Tu problema, darle una solución. Cuando estás en tu temporada, sé como los que sueñan. Sé como los que sueñan. Te gozarás como cordero en la manada y dirás, grandes cosas ha hecho el Señor. Amén. Una persona sin propósito no tiene nada definido. No sabe a dónde va en la vida. Camina por caminar. Pero lo que hace en el propósito, el diseño, sabemos a dónde caminar y a dónde dirigirnos. Amén. Sin un propósito, el hombre no va a ningún lugar. Porque no tiene una dirección, no tiene un mapa. Es importante creer en Dios para poder crear un propósito, un objetivo, con metas cumplidas. Amén. Porque eso es necesario en la vida. Es necesario en la vida que usted se levante todos los días con una meta y decir, voy a ir. Y cuando llegue el tiempo, trabajar con esa meta y decir, lo pude hacer con la ayuda de Dios. Es lo que te impulsa, te motiva. No que te levantas, abres los ojos y lo mismo con lo mismo. No, iglesia. Nuevas cosas. Amén. Estamos diseñados para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. El águila está diseñada a volar. El perro a caminar. El delfín, ¿a qué está diseñado? A nadar. Cuando el águila y el perro se unen, se pueden unir un momento. ¿El perro qué hace? Ladra, porque ve algo diferente. ¿Y el águila qué hace? Ella dice, este no es mi territorio. Yo estoy diseñada para volar y para volar alto. No estoy diseñada para estar en el suelo, en la tierra. Así mismo tiene que ser el hombre y la mujer de Dios. Somos diseñados para volar alto, pero tenemos que atrevernos a hacerlo. No tengas miedo a hacerlo. Ni tengas miedo a entrar en una nueva temporada. ¿Cuál es el título? ¿Amén? Pero en ese diseño hay procesos. En ese diseño hay procesos que nos forman. Forman nuestro carácter, forman nuestra madurez. Cuando usted no pasa por un proceso, no puede sostener el éxito, porque no está preparado. Primero tenemos que pasar un proceso para poder sostener la bendición, para poder sostener el éxito. Amén. El proceso, iglesia, no es una opción, eso es obligatorio. No es una opción porque si no, no crecemos. Dios no trabaja en nosotros, en nuestras áreas de la vida. Él nos va perfeccionando poquito a poquito. Mira, tiene un piecito más salido. Vamos a entrarle un poquito el pie para que pueda estar alineado al otro.
Así es que trabaja Dios. No se asuste cuando le llegue un proceso. Métase en el proceso y en medio de ese proceso, atrévase a glorificar y a exaltar a Dios. Cuando Dios te da un propósito, el enemigo diseña, el diablo trabaja con tus adversarios. Usted me escuchó eso. Cuando Dios tiene un propósito en su vida, el enemigo también está trabajando y está creando adversarios para poder impedir que usted haga el propósito de Dios. Y tenemos que estar equipados para poder enfrentar eso. No vamos a la guerra desarmados, porque en cuanto ponga un pie, muere en el camino. Que cuando entremos en el proceso, estemos bien equipados, para que cuando las balas entren, de entrar, no lleguen, hagan y se caigan. ¿Por qué? Porque estamos equipados. Amén. El rey David pasó procesos. Se enfrentó a leones, a osos y también enfrentó a Goliat. No existió un David sin un Goliat. Amén. No existió un David sin un Goliat. No existió un Moisés sin un faraón. Hay procesos, hay propósitos, hay temporadas para ti que Dios te ha dado. ¿Qué estás esperando, iglesia? En esta mañana te digo, levántate, levántate, cierra todas las temporadas que tengas que cerrar. No tengas miedo, ciérrala y comienza algo nuevo. Todos los guerreros pasan procesos y dejan historias. De los cobardes no se ha escrito nada. ¿Usted ha leído o escuchado algo de algún cobarde? No tiene historia, no hay nada que contar de un cobarde, iglesia. Nada que contar. Sin embargo, de un valiente, de un guerrero, hay que contar. Deja huella, deja historia, para los que vengan detrás puedan también aprender. Amén. Y todos en esta mañana quieren comenzar esa nueva temporada. Amén. Y yo quiero que tú te pongas allí sobre tus pies y juntos, vamos a comenzar a dar paso a una nueva temporada. Y yo quiero que tú te goces allí con esta música que la hermana va a poner. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Debido a avanzar en tu nueva temporada. Aleluya. Recuerda el título. Una nueva temporada. Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Pero yo con broche de oro la cierro esa predicación. Pueden sentarse.